Positiva, creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Colombia es el único país entre los casos que ha tenido Odebrecht que no ha tenido capturas importantes. Colombia es el único país que muestra el rojo grande y gigantesco en su bandera, aliado con esta multinacional brasileña para aliarse en lo que sería la corrupción y evidentemente los sobornos. Colombia es el único país que puso un presidente gracias a estos dineros y es el único, vuelvo y repito, que no tiene ningún capturado. Pero eso sí, hoy hablaremos de esta multinacional brasileña que puso millones, miles y miles de millones en 2 campañas presidenciales porque tenía intereses. Eso sí, claro, la bandera de ellos no les importaba. El proceso de paz de Juan Manuel Santos era algo que no era relevante para ellos, y también la visión de Óscar Iván Zuluaga, apodado el hijo tonto de Álvaro Uribe Vélez, tampoco. Pero sí, los negocios eran lo importante, y aquí hablaremos de esos sobornos. Al menos 14 países habrían sido intervenidos por una famosa constructora brasileña llamada Odebrecht, la cual muchos recuerdan por el tema de Juanpa o Juan Manuel Santos Usurriaga o Óscar Iván Zuluaga, y esas elecciones de 2014 que fueron definitivas para el rumbo de Colombia. ¿Por qué definitivas? Porque estábamos hablando que se cerraba el episodio, por lo menos, del uribismo en una parte. Estamos hablando de una disputa entre el señor Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, uno candidato del señor Álvaro Uribe Vélez y el otro el que se le volteó a Álvaro Uribe Vélez. Pero 14 países, además de Colombia, también fueron intervenidos por esta famosa firma brasileña que quería que sus intereses prevalecieran por encima de la democracia en las diferentes latitudes latinoamericanas y del mundo, porque no solo podemos hablar de nuestro continente. Así que hoy vamos a ver un poco, a vislumbrar un poco cuál fue la magnitud del escándalo de Odebrecht en Colombia y en el mundo, y por supuesto cómo una firma brasileña cambió plata, votos por contratación pública, y en algunos casos que quedó demasiado mal. Mi nombre es Julián Lamprea. Y el mío, Felipe Martínez. Y antes de iniciar con esta historia de Sin Mordaza, que tras prácticamente 11 años nada ha pasado, queremos que se suscriban, que compartan esta transmisión y que evidentemente le den like. Coméntenos también en el apartado de abajo de Facebook o al costado derecho de YouTube cuál es su opinión sobre este importante hecho. Pero antes de continuar con esta información, tenemos más noticias, porque en horas de la mañana, Julián, audiencia, se va a comprobar lo que sería la consulta interpartidista. La consulta más bien de lo que sería la centroderecha, con diferentes candidatos presidenciales que poco o nada suman si se ven en conjunto, pero que quieren hacer algo democrático en marzo. Estamos hablando de lo que sería la consulta de Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, Mauricio Cárdenas, exministro de absolutamente todo lo que usted se puede imaginar, Victoria Eugenia Dávila, hoy una de las mujeres también más cuestionadas y de las cuales ya hemos hablado bastante sobre su participación en el periodismo y también en el presunto ocultamiento de informaciones, el exdirector del DANE, el señor Juan Daniel Oviedo, y el ex senador David Luna, que hoy van a estar sentaditos todos dándose la mano para ver cómo van a ser las cuestiones en esta consulta. ¿Y usted, Julián, cómo ve esa movida política? ¿Le parece interesante? Usted nombró al hijo de el asesinado Carlos. Me faltó el señor Juan Manuel Galán del liberalismo, sí, del nuevo liberalismo, por favor, sus justas proporciones. Pues bueno, como usted bien lo dice, queremos también saber la audiencia qué opina referente a esta alianza. Yo no creo que le están haciendo más bombo del que es. Considero que pues realmente yo no soy nadie. Julián Lamprea, si se lanzara hoy a la presidencia, pues yo creo que tendría menos votos que estos personajes. A estos personajes, algunos al menos los conocen. Hablando, por ejemplo, de Juan Daniel Oviedo, lo tienen como el gomelo ese que era el gobierno Duque. Nosotros lo tenemos en un buen precepto por su paso por el DANE. Señor Mauricio Cárdenas, que yo creo que tiene un expediente
muy sofisticado, que usted dice muchos ministerios, pero también con muchos señalamientos, un repudio público en general y también un desconocimiento de la ciudadanía. El señor Aníbal Gaviria, también, o sea, casi todos estos por debajo del 0%. Sí, señor. Hay que decirlo. Victoria Eugenia Dávila de Géneco, yo creo que la más relevante acá y que yo creo que es por lo que esto es noticia. Porque Vicky Ávila se unió a estos personajes. A la centro derecha. Porque estamos hablando de que creo que Vicky ya está en un desespero berraco. Creo que ya se dio cuenta que no pudo con el señor Abelardo de la Espriella, no pudo con el Tigre y realmente le tocó unir fuerzas donde pues realmente ella considera, yo creo que el cálculo político que ella puede hacer es que le pueden sumar a ella en conjunto, o sea, que ella puede hacer o pueda seguir siendo la cara visible de esa coalición, pero realmente no hay mayor fuerza con Vicky Ávila, no despegó, como se diría popularmente. El señor Juan Manuel Galán, agarrado con su hermano, quiso hacer una movida con la cabeza de la lista al Senado de su partido y le salió mal. No, se quedó sin Gaona, sin Alejandro Gaviria, también Robledo propuso esta Jennifer Arias y tampoco salió. Y terminamos con David Luna, un personaje que quiso hacer un cambio radical y que le salió mal y que ahora lo hemos visto hasta recogiendo firmas de otros personajes, pero obviamente creo que es una persona que dentro de cada partido hay una persona que puede unir puentes, o sea, o que es menos, un poco menos resistida en otras orillas políticas, y ese es el papel de David Luna, que tenía en Cambio Radical, pero también decidió salirse. Entonces estamos hablando de una coalición que realmente yo creo que puede ser como la de la coalición Centro Esperanza en la anterior elección. O sea, prácticamente un fracaso. O relleno. Una que tocaba ahí hacerle como algunas moneditas y demás. Yo lo veo así, no sé cómo lo ve la ciudadanía. Yo creo que incluso la misma Claudia López sola le gana a estos personajes, el mismo Fajardo solo le gana a estos personajes, y pues ni hablar del mismo Abelardo de la Espriella y hablar del mismo Iván Cepeda. Paloma Valencia, bueno, yo creo que Paloma Valencia es un proceso que se tenía que hacer en el Centro Democrático, pero realmente el candidato de la derecha es Abelardo de la Espriella. No sé usted cómo vea esta cuestión de que pues estos personajes serían como ese colchón o esa escalera que usaría Vicky Ávila para de pronto lograr más. Sí, pues es una forma de intentar aglutinar votos, Julián, por eso es que se hacen las coaliciones, porque igual yo siento que ellos se ven tristes o se verían todavía más tristes si, por ejemplo, solos sacan una votación paupérrima. Entonces intentan al menos que se vean fuertes. Otra cosa que también me parece importante mencionar es que el día de ayer no se conocía lo que sería el tema de la consulta que se hizo, la consulta interna de lo que sería el Centro Democrático, y aquí ya tenemos los datos, y lo más sorprendente de todo, ¿sí ya lo revelaron? Sí, señor, y lo más sorprendente de todo es que hubo un 64%. Adivine para quién fue el 64%, Julián. Un 64% en las encuestas del Centro Democrático para escoger la candidata. ¿Quién cree que se lo ganó? ¿Será que la ganó el animal más grande que tiene el Centro Democrático? Un animal que pesa todo su peso, como diría Paloma, todo, y así haciendo énfasis en oro. Muchachos, la señora María Fernanda Cabal. Están hablando en otra cámara, por favor. Aquí las encuestas del Centro Democrático están. ¿La señora María Fernanda Cabal será? No, el 64% es no responde. Imagínese usted que el Centro Democrático ahora tiene una candidata que simplemente tiene el 17% dentro de su colectividad y un 64% que no tiene ni puta idea por quién va a votar. O sí sabe por quién y rima con tigre, Julián. Ah, sí. Uy, qué buen análisis, loco. O sea, no sabe, no responde, no estaba en la lista. Sí. Pero diga el resto de porcentajes, porfa. El 11% fue para Paloma y el otro restante, si no estoy mal, es el 7%, es para esta señora que se vería muy bien en la cárcel de máxima seguridad. O sea, que no sabe, no responde, Cabal, Paloma y Holguín. Exactamente. O sea, la determinación, o sea, Cabal y Miguel Uribe Londoño están pidiendo el tema de... corrijo, es un 8% para Holguín. Qué pena que le reste un puntico a ella. Sí, mis disculpas. Oiga, aquí John Cabrera, a quien saludamos, y a todas las personas que nos comentan, me corrigen porque tuve ahí un lapsus, no es Jennifer Arias, sino Jennifer Pedraza.
Jennifer Arias es ex representante, o bueno, ex congresista del Centro Democrático, que Fue presidenta tenía de la unas fotos Cámara. muy peculiares, con unas armas, unas boinas, muy bonita, hay que decirlo también, pero no, perdóneme, es Jennifer Pedraza, Sí, que la persona. la otra Sí, Jennifer- aquí todo el mundo respondiendo, sí, ganó el voto en blanco, ganó el no responde, apoya al Centro Democrático, ganó el no sabe. Hablan también de que la Alianza Verde terminó hecha trizas. También nos hablan de que los colombianos hemos aguantado vainas y esos corruptos todavía molestan, no quieren dejar que esto cambie. O sea, hablan también todavía de esa coalición. O sea, la gente muy conectada con el programa, comentando frente a lo que significa esta nueva alianza y por supuesto estos resultados del Centro Democrático que, oiga, aunque lo quieran tapar, aunque lo quieran desconocer, el tigre está firme por la patria. Sí. Hay que decirlo. Vea, a mí no me gusta y demás, pero o sea, uno no lo puede desconocer. O sea, en un momento mucha gente empezó a desconocer a Rodolfo Hernández. No, este no, es viejito, no despega, no sé qué. Y en Y segunda casi vuelta, llega vea. a ser presidente, sacó 10 millones de votos. Y Petro 11, o sea, 1 millón de votos, eso no es, Una diferencia en un país de 50 millones, no eso es es una muy poquito. diferencia Weón. que uno diga que se puede tener como clara, ¿no? Sí, y ahora que usted está hablando de millones en un país que tiene 55 más o menos en su territorio y otros 10 millones por fuera, le comento que seguramente nuestra gente o las personas que habitan en Colombia vayan a incrementar más en número, Julián. Y quizás volvamos a ver lo que sería una emigración masiva de nuestro país vecino Venezuela, por el hecho de que Estados Unidos ahora puso un bloqueo total al régimen de Nicolás Maduro. Primero, Tenaz, ¿no? un bloqueo total, y segundo, declaró a este régimen como una asociación terrorista. Y ahí se complican las cosas de lo que sería entonces esta participación gringa, en lo que sería Latinoamérica. Y evidentemente lo que aquí he mencionado mucho y es esa participación de Colombia en lo que sería la eventual intervención gringa y lo que seríamos nosotros el caballito de Troya para ingresar a Venezuela. Y se complica todo. Y muy seguramente estas No, y elecciones... uno hablando de Odebrecht, y en este mundo donde nada nos sorprende, pues yo creo que el 2026 en Colombia es determinante para lo que quiera hacer Estados Unidos con Venezuela. Aquí ya lo hemos dicho, pero yo creo que con esto se acentúa. Y cada vez que se va acercando esa fecha, Trump va siendo un poco más agresivo. O sea, loco, güey. O sea, estamos diciendo que ya uno de los países con más reservas petroleras, que llegó a controlar en un momento el negocio de hidrocarburos en el mundo, pues en este momento se le dice que va a ser bloqueado totalmente para que no haga esas exportaciones de su principal producto económico. Aunque eso también tiene que verse en un análisis más profundo, porque también tiene que ver mucho con ese problema que ha tenido Estados Unidos con Putin y Rusia, porque también ese mismo petróleo que a veces sale de aquí de Latinoamérica termina estando allá en la helada y fría Rusia. Y pues esperar a ver qué vaya a suceder, porque igual este golpe es para los dos lados, para acabar con un régimen que sí, que yo considero que es más que corrupto y legítimo, por el tema de que no han presentado actas y que no han tenido pues también toda la transparencia, sino que también tiene que ver con la estructura o la reestructuración geopolítica en el mundo con lo que será Rusia y estos ataques, porque hace poquito se vio el tema de que Estados Unidos se metió un buque para quitar lo que sería un petróleo que estaba saliendo, pero ese buque también al parecer hace parte de la flota fantasma de Rusia. O sea, esto está siendo mucho... es más diferente de lo que en un Mucho principio más se creía. difícil. Es más diferente de lo que en un principio se creía con Mucho el más ataque diferente. a las drogas, o más bien con la apropiación de lo que serían los recursos No, marica, yo naturales nunca me de imaginé Venezuela. que llegáramos a este punto. Yo sí, y lo ¿Sí? comenté muchísimo. O sea, me está cobrando. Evidentemente, sí, señor. No, pues no. tristemente tengo razón, porque no quisiera ver a Estados Unidos. Es que uno cree que eso es de película, uno cree que en la eso es intervención, sí. de la Primera, Segunda Guerra Mundial, pero en verdad, este man se va a meter, weón. O No, sea, y a la par que declara al régimen de Nicolás Maduro como una organización terrorista, también dice que el Clan del Golfo va por las mismas, que es una organización terrorista y que entonces ellos también van a empezar a atacar a lo que será el Clan del Golfo. Ya tenemos a las disidencias en ese aspecto, al ELN también con esa lista y al Clan del Golfo la misma vaina. Entonces, las tres organizaciones más grandes que tiene Colombia, criminales, ahora Estados Unidos las puede atacar. Y como Venezuela ya es un régimen también considerado terrorista, entonces tenemos que, vuelvo y repito, Colombia puede ser el caballito de Troya para meterse en este aspecto.
Uy, no sé cuál sea la respuesta. Recordemos que ya han habido llamadas, ¿no? Eso también me sorprendió. O sea, Llamadas Trump entre y Maduro ya se charlaron y toda la vuelta. Lo que dicen es que Maduro le pidió un poco de amnistías, que le pidió un periodo de transición y que creo que una representante de su gobierno fuera la que hiciera ese periodo de transición. Y Trump le dijo, no, papito, le doy hasta tal fecha para irse, o si no, yo lo saco. Y también está... tenaz. Pero yo creo que también vamos a ver el papel del Congreso de Estados Unidos, ¿no? O sea, Para el tema de declarar Trump la no guerra. puede hacer tantas cosas como él cree sin que el Congreso en Estados Unidos lo apruebe. También yo creo que Trump, o sea, es muy jodido porque se le viene un evento muy difícil, que es el tema del mundial, muy difícil en cuestión de logística y demás, y como que estar con los dos frentes, pero pues es un país megapotente y puede que haga esa vuelta y no sé, o sea, sería muy distópico, sería muy loco el tema de uno ver un mundial mientras estar invadiendo Venezuela, ¿no? Yo creo que puede que hayan Aunque muchos... hemos visto mundiales con dictaduras en el mismo país, como en el caso de Argentina, no, La noche de los lápices es un ejemplo, que se celebraba un partido y a escasos metros se torturaban personas. Hemos visto también, por ejemplo, las protestas en Brasil 2014 a Jair Bolsonaro durante el mundial que se realizó en ese país, donde casualmente también golearon a Brasil. No sé, una cosa de loco. A mí lo que me preocupa es que vayan a llegar más ataques, pues uno dice que son terroristas, pero son ataques violentos y a mí me preocupa mucho que en diferentes estadios en Estados Unidos llegue a pasar ese punto. Pero pues esperemos No, a y ver la qué vaya a colatón que suceder. se va a venir de parte... No, entre nos. Ojalá que no se repita y que Ramón Yesurún no vuelva a estar arrestado. Y un último tema para oírnos y para seguir con lo que nos convoca el día de hoy, que es Odebrecht, y saludando a todas las personas que están aquí en el chat. Muchas personas también cuestionando el tema de lo que usted acaba de decir de los votos, de ese incremento de votos, hablan de que el censo electoral no es lo mismo que el número de habitantes y demás. Ah, no, evidentemente, o sea, siempre hay una abstención gigantesca. Siempre. En y yo este creo que tema. en estas Sí, más. sí. Yo creo que va a aumentar la abstención porque la gente está. Pero DD 089, que también está muy feliz con el Junior de Barranquilla, que creo que como esta semana, esa final de ayer debió ser un correo, weón. La verdad es que. Qué partido tan recontra mega malo. El partido estuvo muy bien los primeros 15 minutos. Ya después Pues sí, después del gol del Junior. sí. O sea, el Junior no lo sufrió. O sea, El a comparación Tolima- de la final pasada, donde hubo ese drama con Hugo Rodallega cojeando y al último minuto. Pero eso sí, toda la vuelta. la final de ida de Santa Fe Medellín, qué porquería. Ah, sí, también fue una porquería. Sí. Pero bueno, él nos dice algo y es Buenos Aires, Cauca, duele Colombia. Y creo que también hay que hacer un reclamo porque uno dice, como aquí lo hemos dicho, el año electoral es de muchos bombazos, de muchos ataques terroristas y tal. Pero ya que nos cojan de parche a cada rato a hacernos estos, que los uniformados estén a la deriva frente a lo que está sucediendo y demás, que las familias no estén tranquilas, ni siquiera en ciudades principales como Cali. Yo creo que deja muy mal parado el Ministerio de Defensa, las fuerzas militares. Y al gobierno Petro, claro. Y el gobierno Petro. Porque es que, marica, no se ha podido hacer nada con la inteligencia en este país. O sea, no se ha podido prevenir ninguno de estos aspectos. Y que listo, salen y mencionan que ya han evitado bombazos, pero pues lo hacen después de que llegan los bombazos, que es lo ilógico. No hay una buena gestión, por decirlo así, del riesgo. Estos atentados violentos y terroristas que hacen parte de las disidencias de Mordisco, de la Segunda Marquetalia o de quien sea el actor que esté. Y lo complicado de todo este punto es cómo van entonces a cambiar ahora la lógica desde el Ministerio de Defensa con el señor Pedro Sánchez a lo que sería esta época electoral. Porque si así como estamos vamos a llegar a las elecciones, sinceramente la abstención va a ser mucho más grave. Los puestos de votación puede que entonces terminen siendo totalmente destruidos. Y lo cierto es que puede haber una participación mucho más fuerte por parte de los actores armados a la hora de votar a los diferentes candidatos. Y eso, Julián, en medio de esta situación de lo que estamos hablando con Estados Unidos y Venezuela, puede llegar a ser todavía más jodido en lo que sería la frontera colombo-venezolana para ver quién termina después siendo el gobernador, quién termina siendo después el alcalde de diferentes municipios. Así que
El llamado es urgente para el gobierno de Gustavo Petro para ver qué es lo que se puede hacer. Es evidente que esto no es culpa de ellos en el sentido de que no es que hayan propiciado o hayan permitido, esto es de larga data, pero es el hecho de ustedes son los que gobiernan, ustedes son los que protegen. Pero la paz total no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que están haciendo? O sea, a lo que me refiero con este punto es... Sí, ellos no son El incitadores. ELN no lo creó Gustavo Petro ni Pedro Sánchez, las disidencias de las FARC no lo propiciaron ellos. O sea, esto viene mucho tiempo atrás, que se ha gestado, ha sido Sí, o sea, tampoco muchos es que sea una factores. situación diferente a la que se veía en otros gobiernos a previo Sí. de elecciones, pues yo creo que sí estamos viendo una intensificación, o sea, todos los días nos levantamos con una noticia así, güey. Y antes no pasaba. Y hablamos de explosivos, lo que usted dice, la inteligencia, ¿en qué putas está, weón? O sea, la inteligencia está solo mirando la junta del narcotráfico. Y O sea, eso es no lo está mirando nada más. problemático. Y aquí, por ejemplo, había una crítica que hacía Mauricio Toro, que recordemos fue parte de este gobierno en el ICETEX, que hoy es creo que candidato al Senado por el Partido Alianza Verde. Sí, señor. Y creo que es verdad, o sea, Petro ayer Puesto estaba 8, no sé celebrando Navidad de la Casa de Nariño, duró 5 años, 5 horas en un Consejo de Seguridad y después salió un video de Benetti celebrándolo el Junior, pero yo digo, no, parce, o sea, no podemos seguir así haciendo un llamado, o sea, la Defensoría haciéndole un llamado a estos grupos armados, que creo que fue Iván Mordisco, ¿no? Disidencias de Iván Mordisco. Sí, del paro. No, mentiras. Es que ahí la cuestión es complicada porque tenemos un paro armado del ELN a nivel nacional. Este ataque en Cauca, en Buenos Pero sí, Aires. pero el ataque fue Iván Mordisco. Presumo, Sí. presumo que sí. Sí, sí, no, eso es lo que han dicho las autoridades. O sea, Porque es que también esa es la otra problemática que hay. ¿Qué actor es el más importante o el más fuerte aquí? Endilguémosle todo a ellos y no investiguemos si realmente fueron narcotraficantes, o fueron paramilitares, o fue venganzas internas, no sé, porque también esa es la otra cosa que tiene nuestra querida Colombia, que simplemente señala al primero que ve, y es algo que, por ejemplo, también hemos visto con el caso de Miguel Uribe se supone Turbay. que tiene la información, pero digamos, Iván Mordisco, o sea, también yo creo que la narrativa, aquí por ejemplo, yo sé que la gente nos va a criticar, nos va a decir, bueno, ¿y por qué siguen con esa narrativa? No, o sea, es que, vea, Iván Mordisco le tira al gobierno Petro, Sí. habla mierda al gobierno Petro y sigue haciendo los ataques, pues viejo, no es cuestión de que negar esos ataques y poner una mordaza y esto, no, pongamos la situación como es. Iván Mordisco hace rato tenía que ser una baja militar, tenía que ser el objetivo. Yo creo que las fuerzas militares deberían estar en torno a donde esté Iván Mordisco, no buscar unos enemigos en Dubái que hasta el momento pues siguen allá, todo el cuento con la mafia internacional, pero realmente aquí seguimos en una situación muy berraca. Ahora, eso no tampoco le quita que los alcaldes locales, por ejemplo el de Bogotá, ahora salen a hablar de Iván Mordisco, estos ataques y demás, y no miran la inseguridad en sus propias ciudades, ¿no? Sí, esa es la Bogotá otra. está inmamable. O sea, realmente lo que están robando en Bogotá, la inseguridad en Bogotá, está incontrolable en Medellín, en Cali, en todas las principales ciudades y obviamente a nivel del territorio. Yo creo que la paz total también ha provocado parte de eso, pero no podemos seguir con la mordaza ni con eso y tenemos que exigirle. Si no, ¿a quién le vamos a exigir? ¿A José Enamorado? A Teófilo ¿A Gutiérrez. Teófilo Gutiérrez? Sí, no, es cierto. Y pues bueno, esto es básicamente las noticias que está pasando en Colombia, pero vayamos ahora a otro espere, tema aquí complicado. Solo una cosita, fuera Benedetti, dice desde 089, yo creo que sí. También se ha criticado mucho aquí en el tercer canal que por qué nosotros atacamos tanto a don Armando. ¿Qué tenemos contra don Armando? Y yo digo, vea, Roy Barreras es una persona no muy querida, no del proyecto y demás, pero que cuando llegaba al Senado y se remangaba, bueno, al Congreso, y se remangaba las mangas, lo hacía realidad, como decimos en la calle, lo hacía realidad. Ayer volvió a hundirse, a archivarse la reforma a la salud, weón. Nuevamente, o sea, no fueron capaces, fue el último día de legislatura y no fueron capaces de sacar esa vaina. ¿Y qué estaba haciendo Armando Benetti? Literal, viendo el partido del Junior. O sea, yo creo que es insostenible lo de Pedro Sánchez y es insostenible lo de Armando Benetti. No sé usted cómo lo ve. Así que en 8 meses de gobierno creo que es insostenible lo de estos dos personajes. Y si no les podemos exigir a ellos, entonces ¿a quién? ¿A usted cómo lo ve? Sí, deberían salir, ya no está funcionando absolutamente nada las políticas que ellos tienen, el Ministerio del Interior también que tiene que ver con temas de paz, no poco nada ha hecho. Y aquí se demuestra con estos ataques, no hay seguridad, no hay enlace con el Congreso, no hay también una voluntad política. Y lo que yo decía, si usted está metido en problemas con Estados Unidos en esta lista Clinton, o más considerada la lista OFAC, que tiene que ver con Biden, pues marica, usted no puede gobernar.
No puede estar también en un ministerio firmando contratos o intentando hacer políticas cuando usted también tiene que comprobar, por ejemplo, que no tiene ningún nexo con el narcotráfico. Y por eso yo digo, y sigo sosteniendo que Armando Benedetti no debería estar en el gobierno de Gustavo Petro. Puede que tenga sus polémicas, como aquí hemos denunciado, puede que siga con esta idea de presuntamente interceptar personas, de utilizar contratación pública para lo que sería su campaña a la alcaldía de Barranquilla. Puede que haga eso. Y uno diría, listo, en medio de la corrupción, en estas justas proporciones, como dijeron tiempo atrás, que esté bien y que lo haga. Pero el punto es, si usted tiene un problema judicial, si usted tiene un problema ya tan jodido como es con Estados Unidos, no gobierne, no va a tener cabeza para eso. Claro que entonces en ese sentido también tendrá que salir Petro, ¿no? Ahí lo comento exactamente. Sí, pero por ejemplo, aquí Sandra Zuleta Gil, a quien saludamos 3532, nos dice: no entiendo por qué ustedes atacan tanto al presidente y al gobierno. Porque es quien gobierna. Yo te hago una pregunta, Sandra. ¿Tú crees que lo que está haciendo Armando Benedetti con Carlos Carrillo, con el mismo Luis Carlos Reyes, con lo que ha hecho con Gustavo Bolívar, con los mismos miembros del gobierno, no son ataques peores de los que supuestamente estamos haciendo nosotros? O sea, realmente, alguien que se ha dedicado a atacar el gobierno es el mismo Armando Benedetti. O sea, a destruir. ¿Por qué? Porque sabe que no cae bien, porque no es parte de ese gobierno. Ayer lo dijo muy bien en No Copio con nuestras compañeras Carlos Carrillo. Los invitamos a ver esa entrevista muy interesante, donde decía que en el 2018 se dieron cuenta que Petro no tenía la suficiente fuerza para llegar, y ahí fue cuando el primero que llegó fue Armando Benedetti, luego fue Roy Barreras y todos los que llegaron el después, rompehielo fue Armando para poder captar como eso que les faltaba para llegar al poder. Pero yo creo que ya para el 2026 toca hacer ciertas consideraciones y necesitamos un Armando Benedetti en un gobierno, porque tras de todas las polémicas que tiene es incapaz. Y lo ha demostrado. O sea, ¿qué reforma ha pasado Armando Benedetti? Ninguna. Las únicas dos reformas que han pasado no fueron por Benedetti, sino fueron por ministros del Interior anteriores o por la bancada o por el mismo pueblo, que son la laboral y la pensional, que todavía está en veremos. Y Benedetti cagaba la risa. Y ya para ir cerrando con el tema de la entrevista de Carlos Carrillo que se realizó el día de ayer en nuestro programa No Copio, analicen muy bien una cosa que él dijo que a mí me preocupó. Sinceramente, Julián. Y es algo que... No, le veo la cara de preocupación. Y es que él dijo, Ricardo Bonilla solo recibía órdenes. En ese orden de ideas, lo está diciendo el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, un hombre del progresismo, del proyecto de Gustavo Petro, no tanto petrista, sino del proyecto. Y es, ¿de quién recibiría órdenes Ricardo Bonilla? ¿Pero usted cree que la orden iba tan específica de los sobornos y tal? ¿O solo era como saquemos las reformas como sea? Pase la reforma. Pase la reforma, pero no de la manera que fue. Usted, o sea, sobornando congresistas. Yo necesito que usted me traiga resultados trayéndome muertos guerrilleros. ¿Cómo? No sé. Falsos positivos. Yo necesito que usted me pase la reforma. ¿Cómo? No sé. Escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Bueno, algo así lo comparo. Y fue Carlos Carrillo, aquí en el Tercer Canal, que lo dijo. Ricardo Bonilla está recibiendo órdenes. ¿Y quién es el único que le puede dar órdenes a él, además de la querida funcionaria Laura Sarabia? El presidente Gustavo Petro. Bueno, viejo Pepe. Ese es el análisis que me quedó ayer y yo dije como, de por Dios, y tiene mucha razón, porque también Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, dijo, yo le pregunté y le asesoré, o le comenté más bien al presidente Gustavo Petro, todas las movidas que se iba a hacer. ¿Y cuáles fueron las movidas? El robo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para sobornar a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a Iván Name, presidente del Senado, a Andrés Calle, presidente de la Cámara, y a un sinfín de congresistas también con lo que sería Invías, que hoy también en medio de esta historia con Odebrecht tiene mucho que ver, porque los mecanismos prácticamente, por mucho que cambien de su gobernante en la Casa de Nariño, se siguen repitiendo, y es por eso que hoy queremos quitarnos esa mordaza que es el tema de sobornar al Congreso. Pues bueno, ya que usted habla de eso, hay que tener en la cabeza la magnitud de lo que es la contratación pública y sobre todo el tema de infraestructura. O sea, realmente yo siempre aquí he puesto un ejemplo que me parece demasiado diciente, y es el señor Florentino Pérez. ¿Quién es Florentino Pérez?
Un huevón ahí que maneja el Real Madrid. No lo maneja. Es el presidente del Real Madrid. ¿No lo maneja? No, es el presidente. ¿Es diferente? Claro, una cosa es ser el gerente y otra cosa es el presidente. El presidente es el dueño, prácticamente. Entre comillas, porque es de socios, pero pues sí, es el que lo gerencia, es el que hace todo. El que gerencia, toma las decisiones. Suena más bonito decide y presidente, demás. sí, de una. El presidente del Real Madrid lo ha dicho en diferentes entrevistas y es que su principal empresa no es el Real Madrid. Su principal empresa es su constructora. Su constructora ha hecho negocios inigualables. Por ejemplo, cuando el Real Madrid contrató a Keylor Navas, el presidente de Costa Rica le dijo a Florentino Pérez, estamos muy agradecidos, no sé qué, Florentino, bueno, muy agradecido, pero ¿cómo vamos ahí? O sea, papi, o sea, Keylor Navas, gran jugador, estrella del Mundial 2014 y demás, pero pues, para mí, ¿vamos a hacer negocio con Colombia o qué? ¿Con Costa Rica o qué? Y el man dijo, pues si quiere haga algo, una hora. ¿Cuál? No, pues que el aeropuerto de Costa Rica, Sí, de la capital de Costa Rica, hágale, pa, lo hizo Florentino Pérez. Con el señor James Rodríguez. No sé si sabía que hay una fundación llamada Rebel, que es del Real Madrid y donde tiene participación el señor Álvaro Uribe Vélez. No estoy diciendo que ahí haya algo corrupto ni demás, pero sí hay unos compromisos que han llevado a que cierta contratación por eso es que pública- James ha estado en el Ubérrimo. Claro, esa relación viene de atrás. Yo dije, pa. no, pero este man es re futbolero, el Uribe. Pero No, no, ya. Y James Rodríguez re uribista. ¿Quién quita? No, hay una relación también de la simbiosis frente a la contratación pública. Por algo, Iván Duque también estuvo invitado allá al Santiago Bernabéu. El señor Álvaro Uribe ha estado en varias fotos y tiene varios vínculos con fundaciones con el mismo Florentino Pérez. Y mucha de la contratación de infraestructura, de las vías que se hacen en Colombia, son también contratadas con esa constructora del señor Florentino Pérez, y estamos hablando de todo alrededor del mundo y sobre todo pues obviamente en España. O sea, el negocio inmobiliario, el negocio de la infraestructura es el que tiene hoy, siendo uno de los más ricos de su país, al señor Florentino Pérez. El Real Madrid pues es pasión y lo ha hecho muy bien. O sea, Florentino Pérez volvió a la gloria del Real Madrid, hay que decirlo con todo eso. O sea, se hizo un cabezazo que fue decir, voy a traer al 10 del Barcelona la próxima temporada, elíjanme como presidente, y se trajo a Figo. ¿Él es Lo el hizo de los Real. Galácticos? Él hizo los Galácticos. Ok. Él fue el primero de los Galácticos. Bueno, ¿y qué sucedió? O sea, ¿por qué hacemos este paréntesis? No diciendo que haya algo ilegal en lo que ha hecho, simplemente ha movido sus conexiones para eso. Que sea, no es ilegal, que sea ético, no lo sé, pero realmente eso está ahí y lo ha hecho bien. La ética no existe. Y lo mismo pasó con la firma Odebrecht, una firma que llegó a más de 14 países en todo el mundo, también poniendo plata sobre la mesa para quedarse con esa contratación pública, y sobre todo en países en vía de desarrollo como Colombia, que tenían unos grandes proyectos como son la Ruta del Sol. ¿Les suena? Sí. O sea, hay un trayecto de Gamarra y yo no sé qué, que todo el mundo lo tiene como muy presente porque es un pedazo donde están las mejores tierras que tiene Colombia y donde naturalmente pues tienen acciones, tienen terrenos, estos personajes que impiden créditos o subsidios al Estado colombiano. No queremos hablar ni nombrarles a esas familias porque ya pobrecitos los Cabal Lafori, pero son ese tipo de gente. Entonces, originalmente Odebrecht era un orgullo brasileño. Estamos hablando como un Ecopetrol. La empresa, una de las empresas grandes, fuertes. Sí, o sea, pero más que grandes y fuertes, como que la gente sacaba pecho. O sea, por ejemplo, a mí me contaban y yo veía que la gente decía, yo trabajo en Bavaria. Y porque, por ejemplo, la Bavaria cuando quedaba aquí en este bosque que queda por la Boyacá, aquí en Bogotá, que, por ejemplo, yo tenía un parcero del colegio que el papá es pensionado de Bavaria y nos decía como que, pues, a los hijos los llevaban de vacaciones, que ahí tenían canchas de tenis, de fútbol. No, y las de prestaciones todo. sociales, O sea, que les daban Sí. viajes, o sea, que era muy chévere trabajar con Bavaria, el tema también con Ecopetrol, o los del sindicato del abuso, que a muchos les patrocinaban el estudio de los hijos, había como cierto bienestar y había cierto orgullo en trabajar en esas empresas. Y lo mismo fue con Odebrecht, fundada en 1944 por Norberto Odebrecht en el estado de Bahía.
La empresa creció exponencialmente durante un milagro económico de la dictadura militar brasileña entre los años 60 y 70, construyendo carreteras, centrales nucleares y grandes infraestructuras. Para los años 2000, bajo el mando de Marcelo Odebrecht, nieto del fundador y que es la mente maestra detrás de lo que fue ese escándalo a nivel mundial en más de 14 países de esta multinacional brasileña. La compañía ya era un gigante global con presencia en 27 países, conocida por su capacidad técnica para ejecutar obras faraónicas en tiempos récord. Aquí, aunque estamos hablando un poquitico de la historia de Odebrecht, hay que tener en cuenta algo, porque esto es como prácticamente China y Dubái en un principio. ¿Cómo así? Cuando el país chino más bien, y el país de los Emiratos Árabes, Dubái, hoy foco del lavado de activos, la corrupción y el tráfico de armas y el narcotráfico, es el punto de que para usted crecer tiene que permitir, tiene que dejar hacer, tiene que, como dice la frase, no importa el color del gato, con tal de que case ratones. Y aquí básicamente la empresa tecnología empresarial Odebrecht lo que hacía era integrar y desarrollar talentos juveniles para el emprendimiento. Pero esa autonomía que ellos empezaron a tener y a dejar en diferentes países fue lo que más tarde se convertiría en una licencia para delinquir, Julián. Y es que, claro, usted en Brasil, el gerente, superintendente, haga lo que se le dé la gana con tal de que me traiga plática a mí, en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, haga lo que se les dé la gana, pero tráigame plática. Y eso fue, en principio, lo que terminó desenglosando los mayores escándalos de corrupción que ha tenido esta empresa en los 14 países que vamos a hablar, pero que en realidad son como, ¿cuánto usted fue lo que dijo? ¿27, 21? Tiene presencia en 27. Pero 14 fueron 14 corruptos. Comprobados. Exactamente. Comprobados, ¿no? Porque, pues, dejó la duda. Entonces, estamos hablando que en 1944 la fundó Norberto Odebrecht, el Cucho. El abuelo dijo, papi, aquí en Bahía vamos a hacer una empresa de construcción, la berraca y demás. Y en el año 2000, Marcelito Odebrecht, pues ya tenía presencia en 27 países y creó un mecanismo, fue un visionario. Un mecanismo. ¿Cómo es un mecanismo? Ahí lo hemos visto, o sea, imagínese un reloj. El mecanismo del reloj es que hay unos piñoncitos que hacen que el segundero, el minutero, el horario se empiecen a mover en ciertos momentos y uno le digan qué hora es. Y todo, si no está perfectamente alineado, si no todo no funciona perfectamente, pues no el reloj se detiene. No da la hora, no cumple con su objetivo. Entonces este man dijo, toca ampliarnos, toca asegurar estos ingresos y seguir así creciendo y ser todavía el orgullo brasileño, entonces toca crearnos un mecanismo. ¿Y cuál fue el cabezazo que se echó Marcelino, nieto de Norberto? Fue que no era que se pagaran sobornos, algo que era como muy común en la construcción. Aquí lo hemos visto con esos cosos astres, licitaciones astres o esos amigotes de los políticos o de los senadores que siempre son los mismos contratistas haciendo las mismas obras en los diferentes departamentos, sino cómo lo hacían. Odebrecht creó una unidad administrativa secreta dentro de la empresa llamada Sector de Operaciones Estructuradas. ¿Qué era? Básicamente es un departamento de sobornos que funcionaba con la misma eficiencia y burocracia que el departamento de recursos humanos o finanzas. O sea, el que pagaba a los funcionarios ahora tenía entonces básicamente lo que sería una caja paralela para pagar sobornos a quienes recibirían los sobornos. O sea, él le hacía el mismo trato que le haría alguien de recursos humanos. O sea, llamémoslo la caja B. La caja B, pero yo creo que ni era tan paralela. Está dentro de las finanzas, sino que, bueno, paralela en el sentido de que no puedan reportar eso, ¿no? Pero ellos sabían que había alguien que llevaba esas cuentas. O sea, sabían que igual de esa plática, que de sus ganancias tenían que sacar esa plática para ir a sobornar gente. ¿Cómo funcionaba? Tenían su propio sistema de comunicaciones encriptado. O sea, re sofisticado, papá. Y digitalizado. Sabemos que para delinquir hay que ser sofisticado. Llamado Drowsis, y una contabilidad paralela. Los políticos y funcionarios corruptos tenían apodos en el sistema. Por ejemplo, a un funcionario de transporte lo llamaban metro, a otro jugador, etcétera, para ocultar sus identidades. ¿Se acuerdan que hace poco hablamos de eso?
también de cómo se llamaban esos códigos con lo del parquero Padilla, Sí, a señor. los financiadores de los paramilitares? Que usted también detalló eso en ese programa que tuvimos. ¿Cómo era esa vuelta más o menos? Vamos a hablar de radios. Son equipos de comunicación que eran para las convivir y que tenían información con las fuerzas militares. Si se hablaba del capataz, era el jefe de las convivir o del bloque. La finca también era el frente al que se le tendría que dar la plata. Las balas se me escapan cómo era el nombre, pero bueno, tenían apodos a lo que serían los delitos. O como ahorita en Colombia, que cogen a pequeños distribuidores o microtraficantes y la DIJÍN o las personas que interceptan escuchan, no, que camisetas blancas o camisetas rosadas, ¿no? Sí. ¿Qué son las camisetas blancas y qué son las camisetas rosadas? Pues creo que es un polvito que cambia de color, pero que se volvió ahora camiseta en el lenguaje coloquial. Que es el tusi El tusi y la coca. y la cocaína. O sea, y así pues cualquiera se inventa esto porque esta conversación la están escuchando estos hijueputas. Hay Sí. que saberlo así. Ah, claro. Cabe decir también que en esa época maravillosa de los 2000, cuando ya el nieto del fundador Odebrecht, que tiene su nombre, su O sea, apellido Odebrecht, Marcelito y Norberto. Norberto fundador, Marcelito el nieto. y Marcelito, pues también había hablado con nada más y nada menos Alvarito Uribe Vélez para la entrada a Colombia, lo que sería Odebrecht. O sea, una de las personas que fue más importante para la campaña de Oscar Iván Zuluaga, porque era del Centro Democrático, líder natural, fue quien permitió la entrada. O sea que Alvarito, que ya vamos a hablar un poquitico de ese punto, conocía en parte lo que sería este maravilloso mecanismo que tenía Odebrecht. No. ¿Cómo que no? Imposible. Sí, Yo creo que fue a sus espaldas. Bueno, probablemente al viejito Es siempre que le yo creo pasaba. que tanto Juan Manuel Santos como Oscar Iván Zuluaga no tenían ni idea de lo que estaba pasando al interior de sus campañas. Pobrecitos, es que ¿quién en su sano juicio va a saber quién financia la campaña de uno y menos una multinacional brasileña? No. Pero Sí, ya no. vamos para eso porque creo que es algo a detallar porque esas acusaciones muy graves las que usted acaba de hacer, pobrecito, no. Sí, no, sí, claro, para que Grandes no me- jerarcas de este país. para que no me manden supuestamente, claro. Sí. El objetivo, ya dijimos cómo lo hacían, ya decimos cómo era. Ahora el objetivo, que era asegurar contratos de obras públicas infladas y financiar campañas políticas a cambio de favores futuros. Sí. Igual eso pasa con las EPS, con estos grandes empresas económicas donde vemos que, pues, o bancos o sí, entidades financieras que financian campañas y después esperan retribuciones en el marco de la ley. O sea, que haya un proyecto que los beneficie a ellos, que hundan un proyecto que no los beneficia, como la reforma a la salud y demás. O sea, algo netamente transaccional con los grandes empresarios que ha tenido el mundo y este país. Sí, como siempre. Tú me das, yo te doy. Ahora, vamos a el estallido, porque es que aquí, como lo vinimos hablando también ayer con el cartel de la toga, esto hubiera podido ser una vaina que pasó por años y así fue, pero realmente aquí la situación también es cuando estalló, cuando la gente dijo como, uff, aquí hubo un Odebrecht. Fue en 2014, mismo año que se hizo ¿qué? El Mundial de Fútbol, ¿dónde? En Brasil. Brasil. Todo fue con la operación Lavajato o lavado de autos. ¿Cómo fue la vuelta? En Originalmente... portugués, lavallato, perro. ¿Cómo? En portugués, lavallato. Ah, disculpe, Lavallato, sí, tienes toda la razón. La pronunciación, Qué pena, ¿no? por favor. Es que yo no soy portugués, yo no iba a... ¿Tú falas portugués? No, yo no falo portugués. Yo falañero, pastuso, y ya. Falañero. Sí, y castellano y suavecito. Originalmente los fiscales investigaban una red de lavado de dinero en una gasolinería y casas de cambio en Brasilia. O sea, eso fue como el parqueadero Padilla de lo de Brecht, Ajá. por decirlo así. Tirando del hilo, descubrieron que el dinero, exacto, tirando del hilo, descubrieron que el dinero sucio llevaba a ejecutivos de Petrobras. O sea, esa petrolera estatal grandísima que tiene Brasil, que incluso yo me acuerdo mucho de Petrobras, me corregirá la gente si no es así, porque creo que en el carro que competía Juan Pablo Montoya, cuando estaba en esa disputa con Michael Schumacher, decía Petrobras. Y pues yo fui uno de esos niños que se disfrazó de Juan Pablo Montoya. No, Ay, si que usted sí. tenía el loguito también en su... Claro, yo tenía el Petrobras ahí marcado. Y de ahí a las grandes constructoras del país, siendo Odebrecht la más grande en esos momentos y hoy por hoy también.
El punto de quiebre fue en 2016 cuando, acorralada por las pruebas, Odebrecht firmó un acuerdo de indulgencia con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Suiza y Brasil, y allí confesaron que habían pagado 788 millones de dólares en sobornos en 12 países para obtener beneficios por más de 3.000 millones de pesos. Bueno, 3.000 millones de dólares. Hijo de pucha. Ahora, voy a hablar de los países y ya vamos con el caso Colombia, que es muy llamativo porque los dos se los venden de impolutos, y hubo un candidato, que es el del que usted va a hablar, que incluso salió con un audio donde dijo: me toca quemarme las manos, me toca a mí sacrificarme, o si no meten en Canadá a mi hijo. Imagínese. Entonces, el mapa de la corrupción, los 12 países. La confesión de Odebrecht reveló una red que abarcaba América Latina y África. Los países oficialmente involucrados, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿cuáles fueron? Brasil, el epicentro de los sobornos, o sea, no es que los sobornos fueran fuera de Brasil, sino también fue en Brasil, o sea, estamos hablando de un país, el más grande de Latinoamérica, sí o sí tocaba quedarnos con todos esos contratitos, y estamos hablando de un país también muy rural, donde la infraestructura también va creciendo a cada rato, güey. Sí. O sea, donde toca hacer una inversión a cada rato, y que pues obviamente se logró gracias también a Odebrecht. No, y también teniendo en cuenta que Brasil es como un país más o menos federal. Eso quiere decir que el alcalde de una ciudad puede hacer lo que se le dé la gana con la ciudad y casi no tiene que preguntarle al presidente. Entonces eso también propiciaba mucho el tema de estos sobornos y la contratación sastre, por decirlo así. Brasil, casi todo el espectro político sobornado. Perú, pues que lo de Perú es, o sea, lo de Colombia es duro, es desfachatez, pero es que lo de Perú sí ya es el colmo, güey. ¿Más descarados? Quizás no. El caso más dramático fuera de Brasil implicó a 4 expresidentes: Toledo, Humala, Kuczynski y Alan García. En Perú. En Perú. Todos estos personajes involucrados con Odebrecht. O sea, todos presuntamente los habrá puesto Odebrecht, teniendo en cuenta que Odebrecht jugaba a siempre ganar, ¿no? O sea, le ponía la plata a los dos, a los dos candidatos. O sea, en este momento le pondría plata a Iván Cepeda y a Abelardo. Y a Abelardo. Que de pronto Iván Cepeda no lo acepte, ¿Qué va? podemos tener la duda. Pero yo creo que a Abelardo sí le serviría esa plática. Colombia, la Ruta del Sol 2, que ya vamos a detallar, involucrando a altos funcionarios y campañas presidenciales. México, sobornos a altos directivos de Pemex. Venezuela, el país donde más dinero se pagó, fuera de Brasil, aproximadamente 98 millones de dólares, aunque es donde menos se ha investigado judicialmente, porque pues sabemos que el régimen no se va a permitir esto. ¿No se va a meter un tiro en el pie? Sí, claro. Sí. República Dominicana pagó millonarios pagos para la adjudicación de obras como Punta Catalina. Panamá, sobornos masivos a cambio de contratos de infraestructura clave como la cinta costera y el metro de ese país. Ecuador, contratos estratégicos durante el gobierno de Rafael Correa. Argentina, pagos relacionados con obras de soterramiento en el tren de Sarmiento y plantas potabilizadoras, y países como Guatemala, Angola y Mozambique. Vamos a hablar solo unos datos más para ya entrar en Colombia, y es que también le pasaron cosas de película, porque el impacto político fue devastador y reconfiguró pues toda la política en Latinoamérica. Estamos hablando que en Perú el expresidente Alan García se suicidó en 2019 cuando la policía llegó a arrestarlo por este caso. O sea, ¿Tenía rabo de paja? obviamente, pero o sea, llegar a suicidarse de estar tan implicado, o sea, tenaz, weón. Encarcelamiento llevó a la cárcel a presidentes como Lula da Silva en Brasil, aunque luego fue liberado y reelecto. Altos ejecutivos como Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años de prisión y luego reducidos por colaboración, y pues obviamente dejó un pocotón de obras paralizadas como la Ruta del Sol 2 en toda la región, que quedaron como elefantes blancos debido a la cancelación de contratos y la quiebra técnica de las filiales. Dios. Ahora, esto se conoció en 2014 y empezó ahí, pero Marcelo Odebrecht, nieto de Norberto, se echó el cabezazo y dijo: uy, papi, hay unas elecciones en Colombia. Acaba de terminar su primer mandato un tal Juan Manuel Santos, que está con un discurso de la paz, que en 2016 dice, en 2014 dice: si no me reeligen, No hay paz. no hay paz, estos manes la van a acabar, todo lo que hemos hecho en La Habana paila. Fue, o sea,
Juan Manuel Santos, exministro de Defensa de Uribe, sube porque era el candidato de Uribe, que en esos 4 años Le volteó la torta. le volteó la torta. O sea, pero yo más que le volteó la torta, se mandó solo, empezó a hacer sus visajes solo, porque también venía de una, no como Duque, que pues, a pesar de que muchos dicen, no, pues venía de una familia, que el papá fue del Banco Interamericano, que él también estudió y demás, pues los santos son los santos en Colombia, ¿no? Sí. O sea, Directores de medios de comunicación. Periodistas, ahorita, por ejemplo, los hijos son de los más cotizados por las chicas, y eso, mejor dicho, también tienen un negocio Esmeraldas el Berraco, igual que los hijos de Uribe. O sea, no quisiera decirlo, pero Herramienta pura y dura. yo lo diría así. Para algunos no, aquí se rasgan las vestiduras algunos en el canal diciendo que de los mejores que hemos tenido, pues yo creo que nunca representó al pueblo colombiano. Pero el caso es que estaba en esa disputa con Uribe y le plantan al señor Oscar Iván Zuluaga, acérrimo del uribismo también, ex compañero de Juan Manuel Santos, y que tenían pues, o sea, en ese momento no había petrismo, no había izquierda y demás, era o Santos o Zuluaga, o como diría la viejita esa que se volvió famosa, o Juanpa, o Usurriaga y mi sobrina que coma mierda. Así dijo la señora y se volvió viral. Pero cuéntenos, ¿cómo fue ese cuento con el señor Oscar Iván Zuluaga? Pues vean, estamos en lo que sería un empate. Primera vuelta. Oscar Iván Zuluaga lo muestran como el ganador, la persona que va en contra de los procesos de paz, porque claro, su gran amigo y líder político Álvaro Uribe le dijo, papi, esto no tiene que ir por ese lado. Entonces, ahí vamos a una segunda vuelta de infarto entre lo que sería Juan Manuel y Oscar Iván Zuluaga. Pero usted necesita hacer una estrategia de marketing importante, de alto impacto. Meterle más plata, meterle más vainas. ¿Cómo hacer para que le ganemos a Juan Manuel en la segunda vuelta? Y ahí es lo que llaman la entrada de Duda Mendoza, que es la conexión brasileña entre el marketing político y la campaña Oscar Iván Zuluaga. Y es que Duda Mendoza es una leyenda del marketing político porque pues había logrado suavizar la imagen. O sea, es como el Becasino de Brasil. Más o menos, sí señor. Como el Ángel Becasino de Brasil, sí. O sea, aquí lo quiero pintar como el Midas. Todo lo que toca lo vuelve oro. Y es que él en un momento ayudó a Ignacio Lula da Silva, el hoy presidente de Brasil, que en su momento estuvo condenado por el tema de Odebrecht, y pues logró primero mejorar esa imagen y después entra a la campaña Oscar Iván Zuluaga precisamente para eso, para seguir mejorando la imagen de este personaje. La cuestión es que este man cuesta mucha plata, Julián. Duda Mendoza costaba mucho plata y lo que menciona es que era tan costosa la campaña que podía hacerles él a ellos, al Centro Democrático, que superaba los topes electorales. O sea, era algo que no se podía registrar en el CNE. Y claro, ahorita vemos la problemática tan hijo de madre que tiene el gobierno Gustavo Petro con su campaña por haber superado los topes electorales. Así que se van a Sao Paulo y hacen un pacto para hacer una presunta financiación. Aquí entra una persona muy importante y es el señor David Zuluaga Martínez, Daniel García Arizabaleta y directivos de Odebrecht, incluyendo a Heliberto Martorelli. ¿Qué es lo que pasa? David Zuluaga, hijo de Oscar Iván. Hijo del candidato presidencial, ¿Y Daniel Arizabaleta? García Arizabaleta, director de Invías, que curiosamente tiene que ver mucho con Odebrecht, porque Invías es también quien propicia y permite lo que sería la construcción de vías en nuestro país, y pues directivos de Odebrecht. Y uno dice, bueno, ¿y estos qué hacen juntos? Y ahí es el tema de hablar para cerrar la contratación con Duda Mendoza. Como la campaña no podía declarar los costos reales de los servicios del publicista sin violar la ley, porque era mucha plata, se llegó a un acuerdo ilícito, en otras palabras. Y es que Odebrecht cubriría parte sustancial de los honorarios de Duda, pagándole directamente en el exterior. Según la Fiscalía General de la Nación, el monto acordado, imagínese, era $1.610.000. Dólares, Julián, dólares. O sea, es un reguero de plata que si usted junta la campaña de Juan Manuel, Oscar Iván y probablemente las dos de Álvaro Uribe Vélez, no se acerca a ese valor, Julián. O sea, era un jugo de plata para este señor. No, yo creo que sí, exacto, lo que usted dice. Si usted junta las tres legalmente, no hace eso, pero o sea, estamos hablando de que Odebrecht le pagó el estratega político, el estratega electoral A Oscar Iván. A Oscar Iván Zuluaga. O sea, le dijo como, papi, todo bien, no se embale.
usted no quiere reportar esa vuelta, sabemos que eso le puede traer complicaciones y demás, pero nosotros queremos que usted traiga a este man porque tú eres nuestro preferido, guiño, guiño, te queremos que tú seas nuestro presidente, porque representa los valores de Odebrecht, que es darnos contratos como un berraco. Ah, pero eso sí, claro, también le seguían dando plata supuestamente a la campaña de Juan Manuel Santos, porque ellos, al Obvio. igual que los criminales, les importa un culo la bandera y la política, simplemente quieren sus negocios. Pero pues aquí lo impresionante es, si pagaron $1 millón para Duda, ¿cuánto le habrán pagado a Juan Manuel? Oscar Iván, déjame decirte, Oscar Iván, ¿cómo vas a meter a tu hijo en esta vuelta, güey? ¿Qué es lo que te pasa? Por eso te tocó sacrificarte. Y tras del hecho, te traicionó este man Arizabaleta. Daniel Arizabaleta, sí, Este señor. fue el que traicionó a Oscar Iván. Porque él tenía, al igual que en todas las historias, si la cámara me poncha, muchísimas gracias, es el punto de grabar las cosas. ¿Cómo fue el tema de este señor Pisano que se murió? Grabó conversaciones con Néstor Humberto Martínez que tenía que ver con Odebrecht. ¿Qué fue el tema de estos investigadores de Pacho Malo que hoy día están libres, pero que también en parte se descubre que hicieron un falso positivo y también tergiversaron la información de un narcofiscal? Se les grabó las conversaciones. Y aquí pasó exactamente lo mismo. Daniel Arizabaleta grabó conversaciones. Y también... Ayer con el cartel de la toga fue lo mismo. Alejandro Líos fue un topo de la DEA que a través de unos micrófonos cogió a Luis Gustavo Moreno diciéndole cómo era la plática para torcer todo el tema del cartel de la toga, para torcer los procesos a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Y digamos, esos audios que todo el mundo conoce de Daniel Arizabaleta hablando con Oscar Iván Zuluaga, y que Oscar Iván Zuluaga también le comentó todo a un padre, porque eso sí, usted puede ser corrupto como un hijo de puta, pero tiene que ser creyente y limpiar sus pecados diciéndole al padre qué fue lo que hizo. Pero es se que, descubre... O sea, es que realmente también lo que ha jugado la figura de la confesión, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que los curas en Colombia, pero es que también hablamos que en su tiempo alguien viva y le decía al cura que tenía algunos vínculos con la guerrilla o que estaba guardando guerrilleros y demás, y los paracos iban y una vez les llegaban, o viceversa, ¿no? Sí, porque tenemos curas guerrilleros, curas paracos y curas que ocultan, o que saben más bien, porque no ocultan en el secreto de Dios, a corruptos que recibieron dinero para su financiación ilegal O a en el y a campaña. pederastas, ¿no? Y a evidentemente, porque ahorita va a salir un tema O muy muchos de importante ellos con eran eso. pederastas. Sí, entonces Daniel Arizabaleta grabó a estas personas, director de Invías, y ahí arranca lo que sería el tema de la financiación ilegal a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Pero hay un punto importante y es que hay que hablar de quién ocultó todo este tema. Pero antes, vayamos con Juan Manuel. ¿Qué pasó con Juan Manuel? Porque vamos a hablar también del Consejo Nacional Electoral. O sea, vamos a ir llevando. Ya contamos que Oscar Iván Zuluaga y su campaña pagaron a Duda en Sao Paulo y que fueron directivos colombianos, en este caso Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván Zuluaga no era directivo, el Daniel Arizabaleta de Invías, su hijo. También hay una persona muy importante que no hemos mencionado, que después fue presidente de la República. Álvaro Uribe. Iván Duque, papi. Iván Duque también. O sea, mi perspectiva de por qué Iván Duque fue presidente fue porque el man también gestionó con Odebrecht todos estos temas, porque él también viajó a Brasil. Porque, o sea, Iván Duque, ¿qué fuerza iba a tener para ser presidente? Ni mierda. Simplemente él, con sus favorcitos. Brasil sí le ha costado a Iván Duque, ¿no? ¿Se acuerda que después de recién electo Iván Duque mataron a un ganadero allá en Brasil por robarle un reloj? Es que un ganadero ahí chiquitico que tenía vínculos con generales y con altos mandos militares y políticos. Empresariados, fotos con todo el mundo, financiador de su campaña. Sí, sí, pero bueno, no hablemos del Nini Hernández. Sí, será para otra ocasión. Ese es otro tema. Pero bueno, a diferencia de Oscar Iván, bueno, no sé si, sí, a diferencia de Oscar Iván, el señor Juan Manuel Santos, que se disputó la presidencia en 2010 con un tal Antanas Mocus, pues recibió en 2 oportunidades, para 2 campañitas, plata de la multinacional Odebrecht. O sea, plata con la de Mocus. O sea, plata en 2010 y plata en 2014. Hijo de pucha. Estamos hablando de que Santos ha negado esto consistentemente, que dice como, constantemente, perdón, dice como que todo fue a sus espaldas, que él no tiene conocimiento de los hechos, pero sus gerentes y directivos de la constructora han confesado movimientos de dineros ilícitos al interior de esas 2 campañas. Entonces, empezamos. 2010, la confesión de los afiches. Usted nombró un personaje
llamado Roberto Prieto. El señor Roberto Prieto era el gerente de campaña y el hombre de confianza de Santos en la campaña de 2010. Sí. Estamos hablando que Roberto Prieto admitió, fue testigo y le dijo a las autoridades que Odebrecht pagó $400.000 para la impresión de afiches y material publicitario de la campaña de Santos presidente en 2010. Cuando esto salió a la luz, Santos afirmó que no sabía absolutamente nada y que se acaba de enterar, calificando esto como un hecho bochornoso. Eso se sonrojó y todo, O pobrecito. sea, en parte como que admitió que sí. Sí, no, lo admitió, pero dijo que él no tenía nada de conocimiento de eso. A las espaldas. Pidió perdón a los colombianos, asegurando que fue una operación a sus espaldas. Ahora, la gente dirá, pues viejo, ¿qué es que uno le ponga unos afiches a un candidato presidencial? Yo quiero hacer dos aclaraciones ahí. Una cosa es que uno le ponga, no sé, 30 palos colombianos para hacer unos afiches. Que no es mucha plata. Sí, que relajado y pues son hartos afiches y normal. O sea, sí, o sea, que lo hagan los del Grupo Aval. Listo, cagado de la risa. Otra cosa es que le pongan $400.000, o sea, imagínense la cantidad de afiches que eran. Y segundo, que eso iba condicionado a que si Santos quedaba y quedó, pues le diera cierta contratación pública. Obvio. O sea, estamos hablando de dos magnitudes totalmente diferentes donde Santos, papito, no te me hagas el huevón. Campaña 2014, el caso Paddington y Duda Mendoza. En la parte más compleja y grave, pues involucró sumas mucho mayores para su reelección. O sea, ya los manes dijeron, bueno, este man quedó, era muy probable que ganara, era el candidato Uribe, solo tocaba meterle 400.000, lo reportado, pero yo creo que fue más plática, ¿no? Sí, me imagino. Y ya dijeron, como no, ya para esta sí toca reelegirlo, a pesar de que tenemos transada la contraparte, porque también le estamos metiendo nuestras moneditas al señor Oscar Iván, ¿no? Sí. Entonces, se investigó el ingreso aproximadamente de $1 millón, algunas fuentes hablan de más, por parte de Odebrecht para pagar una encuesta de opinión y servicios de asesoría política. ¿Cómo así? Las encuestas de alguna manera sirven, o bueno, si uno paga una encuesta, sirve para de algún modo hacer que la gente vote por un candidato. Vea, pues Odebrecht como que lo tenía claro. Parece que sí. O sea, este modus operandi fue en el resto de países y ahorita que se quejan de las encuestas y más, pues vea, como que sí funciona. Y tras del hecho una asesoría política. ¿De quién será el asesor político? De duda. De Duda, o sea, Duda Trabajó para los dos bandos. trabajó para los dos bandos. O sea, se estaba haciendo $1.700.000 con Oscar Iván. Y yo creo que se estaba haciendo otros casi $2 palitos con el mismo Juan Manuel Santos. La constructora brasileña habría pagado directamente al famoso publicista brasileño Duda Mendoza para asegurar que asesorara la campaña de la reelección de Santos. Este pago se hizo a través de cuentas en el extranjero, offshore, para no dejar rastro en la contabilidad oficial de la campaña en Colombia. Dice, por Dios. O sea, tal cual, la misma comisión con Oscar Iván Zuluaga. Ahora viene ese gran pecado que vemos todos los días nosotros cuando uno va por las carreteras de Colombia. La Ruta del Sol 2. Se alega que estos dineros eran parte de los ahorros relacionados con la adjudicación y acciones dentro del contrato de la Ruta del Sol 2, la obra de infraestructura más grande envuelta en este escándalo en Colombia. O sea, la Ruta del Sol 2, una ruta que se terminó hace poco y que ha sido como donde más se ha señalado cómo fue que Odebrecht entró a la política colombiana. Consecuencias jurídicas y políticas. A pesar de los testimonios de los exdirectivos de Odebrecht, como el de Euliberto Martorelli y el propio Roberto Prieto, Juan Manuel Santos fue presidente, fue electo como presidente de la República y no ha sido condenado penalmente. Su defensa siempre ha sido que si hubo ingresos ilegales, estos fueron gestionados por terceros sin su autorización. Y vamos para lo que llamamos el Consejo Nacional de Electoral, o como lo llamamos acá, el ratón cuidando el queso. Exactamente. Me parece a mí. Porque es que usted cuando habla del Consejo Nacional Electoral está hablando de las altas cortes en el tema de las elecciones. Que este man tiene personería jurídica, este partido se la quito, que este partido entonces iba a tener la Este man está impedido, este man no está impedido. O sea, todo el tema... Este partido se puede fusionar así, este partido no se puede fusionar así. Todo el tema electoral. Y aquí vamos a hablar de dos personas muy importantes.
Y hace poquito me enteré, Julián, de que Roy Barreras, que va a ser candidato presidencial del Frente Amplio, votó por uno de ellos para escogerlo, para que estuviera en el en el Consejo Nacional Electoral. No lo hagas. Sí, que es del partido de la U. ¿Cómo así? Pero, es que es verdad que los políticos, los mismos congresistas, son los que llegan al Consejo Nacional Electoral y los mismos congresistas son los que votan por estos manes. Exactamente, o sea que verdad. si usted hoy, ¿quién estás? ¿El señor Álvaro Hernán Prada? Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático. Congresista del Centro Democrático, y que está también con un juicio por el tema de falsos testigos y de fraude procesal. Exactamente. Está también un Benjamín Ortiz del Partido Liberal. Estuvo también César Lorduy. Estuvo Carlos Camargo. Estuvo el mismo Alex Vega. No, qué belleza, qué belleza. O sea, es casi como el Consejo Nacional Electoral es como la comisión de acusaciones. No sirve para un carajo. Prácticamente. Si usted tiene mucha gente que es de derecha, van a favorecer a los de derecha. Si tiene mucha gente de izquierda, van a favorecer a los de izquierda. ¿Y qué va a pasar ahí? Y si tiene mucha plata, no joden a nadie. Exactamente. Y aquí pues prácticamente lo que hubo en el Consejo Nacional Electoral fue un pacto de impunidad. No lo digo yo, no lo dicen las investigaciones, lo dice una persona que estuvo también en el Consejo Nacional Electoral y que vio absolutamente todo. Se llama el ex magistrado Noboa, que hoy también está en medio de los procesos de paz con diferentes actores armados y el gobierno nacional. ¿Qué fue lo que dijo el señor Noboa? Pues que Alexander Vega, sí, la misma persona que hoy sale a mostrar el pelo en pecho con el partido de la U, y Carlos Camargo, codirector del partido de la U, ¿no? Codirector del partido de la U, pues menciona que Alexander Vega y Carlos Camargo, personas muy cuestionadas, una por nepotismo y otro por este tema del encubrimiento a la financiación ilegal. No, los dos señalados por eso. Sí. Carlos Camargo. Pues recientemente está más comprometido con este tema del nepotismo que por Odebrecht, porque se les olvida un poquitico también ese punto. Y es que el señor Noboa comenta que estos dos personajes hicieron un pacto de impunidad. Dijeron, marica, yo sé que a Oscar Iván le dieron plata. Y yo sé que a Juan Manuel Santos también le dieron plata. ¿Qué es lo que debería hacer el Consejo Nacional Electoral? Sancionarlos a los dos. Decirles, parce, qué embarrada ustedes dos, pero ya no me pueden participar políticamente en estas elecciones. Y no. Ellos hicieron un pacto de impunidad. De caballeros. Quedaron calladitos frente a las dos cuestiones. Alexander Vega, pues que era el entonces presidente del CNE, fue determinante en el manejo de los tiempos y la agenda del organismo. ¿Qué fue lo que vimos nosotros en el mecanismo que utilizaba el cartel de la toga? Pues que se dilataban los procesos, que se demoraban, que cambiaban personajes, que este ponente no me sirve, que este personaje está impedido. Demoraron todo ese aspecto. Como ahorita, por ejemplo, con el caso Petro, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, eso mejor dicho, trasnocharon día y noche, le hicieron hasta que por fin pudieron lograr su objetivo de que esas sanciones se hagan reales, ¿no? Sí. Contra Ricardo Roa y contra el mismo presidente Gustavo Petro. Exactamente. Bueno, entonces candidato Gustavo Petro. Entonces hay estos dos personajes, Alexander como presidente del CNE y Carlos Camargo como ponente de la decisión que exculpaba a Zuluaga, pues dilataron y dilataron y dilataron. Y después dejaron que estos dos personajes quedaran libres y campantes. Que sí, que Juan Manuel Santos terminó ganando, qué cagada, pero pues no quedó involucrado en ninguna de estas investigaciones. Que Oscar Iván Zuluaga llegó triste a abrazar a Álvaro Uribe Vélez y a llorar porque no lograron con toda esta plata ilícita su cometido, perfecto, pero cagados de la risa porque la justicia no los va a pasar. ¿Y qué pasó después de que Juan Manuel Santos hizo el proceso de paz y dejó la casa de Nariño? Llegó alguien muy famoso por su ineptitud, o más bien por sus cuerdas que funcionaban como marionetas, el señor Iván Duque, y los premió. Dijo, ay, Alexander Vega, usted gracias por haber apoyado el Centro Democrático y no haber puesto a Oscar Iván Zuluaga en la picota pública. ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere ser? Registrador nacional. O sea que un magistrado del Consejo Nacional Electoral que fue el encargado de poner la palabra en mayúsculas impunidad, ahora maneja la Registraduría Nacional, o sea, el tema de los votos, el tema de las cédulas, el tema de las huellas. Oh, vaya sorpresa. Y Carlos Camargo, venga, Charlie, usted Carlos Camargo, que está tan apegado al pueblo, que sabe tanto de la situación actual, que sabe cuánto cuestan los huevos en la calle, yo lo quiero poner como defensor del pueblo. Y claro, estos dos personajes ahora impolutos, tenían cargos públicos con un buen sueldo. Alex Vega pasó de ser magistrado del Consejo Nacional Electoral a ser registrador nacional, y el registrador nacional a ser codirector del partido de la U. Exactamente. El señor Carlos Camargo pasó de ser graduado
y profesor de la Sergio Arboleda, hay que decirlo también porque aterrizó un tiempo ahí. Sergio Arboleda, ¿dónde estudió quién? Francisco Barbosa y Iván Duque. Ok. O sea, compañeros del presidente que los premió, que es del Centro Democrático. O sea, Charlie Camargo pasó de ser magistrado del Consejo Nacional Electoral a ser defensor del pueblo y hoy magistrado de la Corte Constitucional. Sí. Votado por magistrados de la Corte Suprema de Justicia a los cuales él les financió la carrera. Estando en la Defensoría del Pueblo. Ah, qué belleza. No, desde antes, porque pues ya son personas grandecitas los magistrados, o sea, eso no fue tan reciente. Y en ese lapso entre la Defensoría del Pueblo y ser magistrado de la Corte Constitucional electo por el Congreso por la Corte Suprema, perdón, y por el Congreso, no, fue por el Congreso. Por el Congreso, sí. Ah, fue ternado por los de la Corte Suprema, pero fue electo por los del Congreso. Exactamente. Ah, verdad, qué belleza este sistema colombiano. Pues el man estaba dictando una cátedra en la Universidad Sergio Arboleda. ¿Y cátedra de qué nos van a hablar? Es que claro, cuando usted No, tiene pues que ser... de cómo combatir la corrupción, como Luis Gustavo Moreno, que también hacía esas charlas durante el cartel de la toga. Nah, Pero venga, tristemente. entonces, para hacerlo como más con el nombre científico, el CNE abrió una investigación preliminar contra Santos Campaña en 2014, obviamente también contra Óscar Iván Zuluaga, pero hasta 2021 el archivó por caducidad este proceso contra estas dos campañas políticas. Sí, y... O sea, 2014 a 2020 hay 6 años, 6 a años. 2021 7 años, a 7 años y no hicieron un carajo. Recordemos que ellos también tienen un periodo, ¿no? Son como cada 4 años los magistrados y ninguno de los magistrados decidió revisar esa vuelta, ¿no? Todos callados. ¿Por Sí. qué? Porque son los mismos políticos. Y Porque seguramente... eso está mal. ¿Y usted cómo calla a alguien de las altas cortes? Igual que en el cartel de la toga. Con plata. Fue hasta más o menos el 2023 que la prueba reina llegó para el tema de Óscar Iván Zuluaga y son las conversaciones que grabó Daniel García Arizabaleta, exdirector de Invías, que termina vinculando a Zuluaga, a la familia Zuluaga, porque está su papá y su hijo vinculados, y lo que sería pues el tema que ya hemos hablado de la instrumentalización religiosa, que es la visita de Zuluaga con un sacerdote, donde hablaba de todos los temas criminales que había hecho, O los sea, pecados. hablamos que en 2023 un mal cuadrado y que quería salvar su pellejo, como era este Arizabaleta, Exactamente. decidió publicar esos audios donde se notaba que parte de las reuniones y parte de este complot fue con este señor David, ¿no? ¿David es que se llama? David. El hijo de Zuluaga. Sí, David. David Zuluaga. ¿Y qué pasó después de eso? Que Óscar Iván dijo, paila, mi hijo es muy joven, Lo embalé. mi hijo tiene nietos, mi hijo tiene nietos, mi hijo tiene hijos y demás. Literalmente lo que Yo dijo... me voy a sacrificar por mi hijo y testificó y dijo que su hijo no tenía nada que ver y él metió las manos al fuego y está esperando pues que avance este proceso alrededor. O sea, en pocas palabras, lo que hizo Óscar con su hijo fue inmolarse. Ajá. Que si me toca a mí toda la responsabilidad, perfecto, mi hijo no sabía nada, él no era gerente de A pesar de campaña, que hay unos audios- etc. Yo fui cómplice de absolutamente todo. Y pues hasta ahí va lo que sería el tema del proceso. Este personaje, Óscar Iván Zuluaga, pues tiene, vea, falsedad en documento privado, fraude procesal, enriquecimiento ilícito. Y su hijo, que curiosamente era gerente de campaña, lo único que tiene es fraude procesal. Y ahí está el proceso nada más. ¿Qué pasó con el líder del partido? ¿Qué pasó con las personas del Centro Democrático? ¿Y qué pasó con Juan Manuel Santos? Yo creo que nada. ¿Y qué va a pasar? Yo creo que nada. ¿Por qué? Porque tenemos pactos de impunidad por todas Pero partes. Roberto Prieto, o sea, porque aquí sí caen los dos gerentes, ¿no? Sí, David Zuluaga, hijo de Óscar, que era el gerente de campaña de Óscar Iván, y Prieto. y Roberto Prieto, que era el gerente de campaña de Juan Manuel Santos. Estamos hablando que este man fue condenado y pagó cárcel, convirtiéndose en ese fusible o en ese chivo expiatorio que asumió la responsabilidad operativa protegiendo a cierta medida la figura del expresidente y hoy impoluto Juan Manuel Santos, que se las da de muchas lecciones de moral a través Será de sus mucho redes de la sociales. paz. Y claro, usted para hacer la paz tiene que pactar con Ah, criminales. no, Juan Manuel Santos, Vea pues. tras derecho, después le dieron un Nobel de Paz, ¿no? Ah, no, qué belleza. Y eso que ya en Estados Unidos Odebrecht había dicho, sí, yo pagué el resto de plata, me di garra. Y vea, no ha pasado absolutamente nada. Y aunque tenemos otra fiscal, que es la fiscal Luz Adriana Camargo, ay, Dios mío, poco o nada ha pasado. ¿Y sabe por qué?
porque tenemos un ministro del Interior que también presuntamente está muy metido en el tema de Odebrecht, con lo que sería un equipo llamado los Bulldozer, que tendrían presuntamente nada más y nada menos un fondo maravilloso que se llama el Fondo FONADE, que se le habían dado, o se lo había dado nada más y nada menos que el señor Néstor Humberto Martínez, que era también abogado de Odebrecht y que después terminó siendo fiscal general de la Nación porque lo puso presuntamente el señor Juan Manuel Santos. Entonces todo se conecta. La fiscalía cooptada porque pusieron a un abogado de Odebrecht ahí, y hoy día un ministro del Interior que al parecer tampoco quiere que poco o nada avance. Ya de cianuro. Porque es que sí. ¿No? O sea, hoy solo estamos hablando de Oscar. No, vamos para eso. ¿Cómo así que hoy solo estamos hablando? No, o sea, a lo que me refiero es... Lo que acabamos de hablar. Eso, lo que acabamos de hablar, porque es que también hay muertos en medio de esta historia. Papi, hay una... Aquí incluso varios de nuestros seguidores nos estaban recordando esa serie que hay en Netflix llamada El Mecanismo, o Mecanismo creo que se llama, donde hablan de todo esto, obviamente a nivel... internacional, ¿no? No solo como en el caso específico de Colombia, pero vamos a hablar de ese detallito. En Colombia se estima que se pagaron más de $50 millones por estos sobornos y estas donaciones a las campañas para asegurar contratos viales y de infraestructura. ¿Cuáles fueron las obras envenenadas? Estamos hablando de la Ruta del Sol 2, sí, la Joya de la Corona, una vía clave para conectar el centro del país con la costa. Odebrecht se asoció con Corfi Colombiana. Corfi Colombiana. ¿De quién es Corfi Colombiana? De un tocayo mío. ¿Sí? ¿Él es Luis Sarmiento Angulo? No. Ese es el hijo. El nieto que ahora lleva eso. Sí. Luchito, sí, señor. Luchito. Pero sí, señor, mío. Estamos hablando del Grupo Aval. ¿Para qué esta obra? Y aquí es donde se encontró el grueso de los sobornos. Ya vamos a hablar también de las implicaciones que le tomó esto al Grupo Aval en Estados Unidos y, como usted bien lo dijo, ¿representados por quién? Sarmiento Angulo. No, perdón. Néstor Humberto Martínez. Eso, Néstor Humberto Martínez. El abogado del Grupo Aval. Sí, señor. Fiscal general de la Nación, abogado también de Uribe, abogado también de Duque, fiscal de Santos, eso mejor dicho que no ha hecho ese señor, papá putativo de Francisco Barbosa, papá putativo de Luis Gustavo Moreno, papá putativo de Marta Mancera, bueno, de otros nombres honorables que tiene esa institución. La Navelena en el río Magdalena, un proyecto para recuperar la navegabilidad del río Magdalena que también fue obtenido mediante pagos irregulares, y el túnel Tunjuelito Canoas, una obra de alcantarillado en Bogotá. Ahora, los ventiladores, ¿quiénes fueron los que dijeron, los que realmente fueron determinadores para que se conociera este escándalo en Colombia? El señor Otto Ula y el señor Ñuño Elías, ex senadores que actuaron como lobistas, recibían el dinero de Odebrecht y lo repartían entre funcionarios para asegurar adiciones de los contratos, como la vía Ocaña-Gamarra, de la que tanto ha hablado el presidente Gustavo Petro. Gabriel García Morales, ex viceministro de Transporte del gobierno Uribe, que recibió $6,5 millones por adjudicar la Ruta del Sol 2 y fue el primer capturado clave. Y el señor José Elías Melo, expresidente de Corfi Colombiana, socio de Odebrecht, fue condenado por conocer y aprobar sobornos, aunque él siempre ha negado su responsabilidad y ha guardado silencio sobre sus superiores. Ya sabemos el caso del impacto de las campañas presidenciales, ya sabemos las investigaciones que no llevaron, bueno, que se vencieron. Sí. O sea, porque aquí no hay que decir que ni fueron declarados culpables, ni fueron declarados inocentes, simplemente pagaron. Por cuestiones de la vida, sí, se pagaron. Ya, pagaron. Pagaron, pero se vencieron los términos. O sea, en el papel quedó, se vencieron los términos. Ahora, el episodio más oscuro y las tragedias de los Pizano. ¿Cómo era la vuelta? Porque esto sí es lo más asqueante que me parece a mí de esto. O sea, sabemos que estamos hablando de una multinacional que pagó campañas a los dos candidatos para sí o sí asegurarse el triunfo. Sí. Pero también estamos hablando de la muerte de dos personajes, weón. Jorge Enrique Pizano era el controler auditor de la Ruta del Sol 2. Él se dio cuenta de los pagos irregulares y advirtió a un tal Néstor Humberto Martínez, quien en ese entonces era el abogado del Grupo Aval y luego sería fiscal general. Los audios, Pizano, como usted bien lo dijo, grabó a Martínez en los audios diciendo que parecía restar importancia a las irregularidades o sugerir manejarlas con discreción. Ahí hay una frase muy chistosa. Marica, eso es una coima. Ahí propiamente Néstor Humberto Martínez reconoce lo que descubrió el señor Pizano, que después murió. O sea, el contrario le dice, hey, abogado,
¡Ey, fiscal, papi! Están sobornando, weón. Aquí están las pruebas. ¿Usted qué le parece esto, hermano? Sí, es una coima, pero pues, la verdad, pues no es que, hagamos un escándalo, que es comprar una elección en Colombia. No, guárdelo con su avena, señor Pisano, relájese. ¿Qué pasó? El señor Pisano murió en 2018 de un infarto en su casa y días después, su hijo, Alejandro Pisano, llegó al funeral, bebió un sorbo de una botella de agua saborizada que estaba en el escritorio de su padre y murió envenenado por cianuro. La botella estaba contaminada, el caso de la muerte del padre y el hijo quedó rodeado de dudas y teorías, aunque la versión oficial apuntó ¿a qué? ¿A un suicidio? O sea, lo que dice Néstor Humberto Martínez, o lo que dijo la fiscalía, es que estos dos personajes se suicidaron. Pisano, supuestamente, pues bueno, no dicen netamente cuáles serían las razones, pero aluden a la presión que tenía por Odebrecht y su hijo por la pena moral de haber visto a su papá morir. Y los dos por la misma botella de cianuro que estaba en la casa de los Pisano. Una muerte accidental, supuestamente. ¿En qué va hoy esto? Aunque hubo condenas, la sensación general es de impunidad. El Grupo Aval en Estados Unidos fue condenado. Cerró una investigación contra el Grupo Aval y Colombiana, la justicia en Estados Unidos, tras un acuerdo en el que aceptaron pagar una multa millonaria, más de $60 millones, que fue hace poco, por violar leyes de prácticas corruptas, admitiendo que un ejecutivo suyo, el señor Melo, participó en el esquema, el presidente Colombiano. Entonces estos grandes empresarios, esos personajes que nos dan de impolutos, ya pagaron una cuenta ya en Estados Unidos y los medios de comunicación, que son de estos mismos personajes, no le hicieron tanto bombo, porque sabían que no, ¿cómo vamos a desprestigiar al patrón, loco? Sí, uno no muerde y como la me dijo mano una que vez la un come. periodista del Tiempo, un colega, papi, hay un editor especial para las notas de Sarmiento Angulo. Entonces, en un periódico que tiene un titular así, lo de Odebrecht quedó acá. O de pronto ni siquiera quedó en la primera página. Hay que decirlo. O quedó al contrario, no, todos son mentiras, que yo no sé qué, que eso es una falsedad. Pero tuvieron que pagar 60 palustres de dólares, ¿no? Es que es mucha plata. ¿Por qué? Por violar leyes de prácticas corruptas, admitiendo que un ejecutivo suyo participó en este escándalo de O corrupción. sea, tenemos 2 sobornados, 2 muertos, 3 fiscalías y un silencio absoluto. Ya está, y eso solo estamos hablando de Colombia. Recordemos que en Perú un presidente se suicidó, habían otros 3 también investigados. Hablamos también de una Venezuela donde no se investigó absolutamente nada. Hablamos también de, no me acuerdo cuál fue el que le dije que donde recibieron más dinero. O sea, estamos hablando de también en África, ¿no? Venezuela. Ahora, el señor Cianuro, Néstor Humberto Martínez, siempre ha defendido su inocencia y gestión. Muchos de los directivos brasileños que delataron ya están libres en Brasil, mientras que en Colombia las investigaciones contra los peces gordos políticos avanzan muy lentamente. Y esta es la historia sin mordaza del día de hoy sobre el tema de Odebrecht. ¿Cómo les quedó el ojo a todas las personas? Y eso que no hablamos un poquitico de lo que fue la participación de del señor Enrique Vargas Lleras. Germán. ¿Enrique o Germán? No, perdón, Germán Vargas Germán, Lleras, porque fue claro. vicepresidente de la República, ministro de Hacienda. Y el que más puyó para que se adjudicara todo eso a Odebrecht. Y no hablamos del Office número 3, que es la persona que también habría recibido más sobornos de esto, que a mi perspectiva está entre 2 personajes que tienen mucho poder. El vicepresidente de la República y el presidente de la República. ¿Quién? Enrique Vargas Lleras y Juan Manuel Santos. Pero pues era la justicia estadounidense, que en estos momentos no se lleva muy bien con Colombia, quien dictamine, quien diga quiénes son las personas. La justicia no, el gobierno. La justicia estadounidense depende. No, mentiras, es que la justicia depende del gobierno, y el gobierno, como ahorita ¿Sí? está agarrado con Petro, no va a decir Pues la seguramente. justicia estadounidense condenó a Trump. Pero Trump es presidente. Trump es un presidente condenado, porque Sí. ya se puede eso. Sí. Pues falta mencionar ese punto, esperar, porque a mi perspectiva sí creo que es... Es que lo que pasa es que la justicia estadounidense, como es de carácter, usted da plata y todo bien. Desde que usted, o sea,
muchos, o sea, no sé cuál es el modelo perfecto, pero por lo menos si eso estuviera en Colombia, pues al menos queda plática o recuperamos plática, ¿no? Porque, por ejemplo, el daño lo hizo el Grupo Aval aquí en Colombia, pero los 60 para usted se lo quedó el Estado, el gobierno o la justicia estadounidense. Y nosotros sin vías, weón. Y nosotros todavía lamentando la Ruta del Sol. Pero bueno. Y ahora, vamos a decir una cosa. Todo lo que estamos diciendo acá no es nada nuevo. No. O sea, solo reconstruimos y le metimos el son dramático de Sin Mordaza y el énfasis que nosotros queremos hacer, que es que quisieron amordazar esta historia, quisieron callarla, pero era tan evidente que se ha quitado la mordaza, pero no el velo. Y realmente esto sigue pasando. Siguen habiendo empresas. El tema de la reforma a la salud lo hemos hablado aquí con Wilson Arias. ¿Por qué muchos de los candidatos del Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, no votan por la reforma a la salud, a pesar de que muchos expertos digan que es una reforma inviable? Porque afecta a sus principales contribuyentes a sus campañas, las EPS, las empresas prestadoras de salud. Keralty, la dueña de Sanitas, le ha metido un pocotón de plata a estos partidos. Y esto pasa con todos. El Grupo Aval también le mete al Centro Democrático. Entonces, ¿cómo van a legislar o tomar decisiones en contra de eso? No, pues se les acaba la plática. ¿Y quiénes son los que supuestamente deberían representar? Al pueblo, a sus electores, no a sus contribuyentes. Pero pues aquí todo es transaccional, pa. Sí, y esa lamentablemente es la mordaza del día de hoy. Esperemos que en el 2026 no lleguen otras multinacionales o manos del tío Sam a lo que sería la financiación de campañas, que muy seguramente va a ser así. Ahora, esa ya sería otra mordaza. Si llega, como decimos, al de izquierda, o llega al de derecha, o llega al de centro, o llega al influencer, llega al que sea, esas platicas, a cambio de favores y tras derecho por debajo de la mesa, toca denunciarlo y no admitirlo, ¿no? O sea, denunciarlo y no admitirlo, no permitirlo. No permitirlo, sí. Porque denunciamos y no admitimos. Sí, exacto. No permitirlo. Sí. Así que quitémonos la mordaza, muchachos, y sobre todo el velo, porque aquí estamos para conectar culturas y evidentemente revelar cosas incómodas, verdades incómodas. Mi nombre es Felipe Martínez. El mío es Julián Lamprea y nos vemos mañana con una nueva historia sin mordaza, para no solo quitarnos esa cosa que no nos deja hablar de aquello, de esos pecados que tiene la historia en Colombia, sino también esa venda que nos permite ver que la corrupción no tiene partido, no tiene insignia, sino solo tiene un color, el verde del dinero. Muchas gracias a todos y no se desconecten, ya viene Ocopio con nuestras compañeras Mariana Guerrero y Laura Rodríguez. Hasta la próxima. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.